Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca de la predicación expositiva, oyendo la palabra de Dios. Ya habíamos visto qué es la verdadera espiritualidad y por qué eres tú responsable de la enseñanza de tu iglesia. Y también habíamos visto el fundamento de la predicación, que es lo que hace que un sermón sea realmente bueno. Hoy vamos a ver el cuarto punto de esta serie de la predicación expositiva, que es cómo funciona la predicación expositiva. En este estudio vamos a pensar un poco más profundamente acerca de la predicación expositiva, qué es, cómo funciona y por qué los pastores deberían predicar principalmente series expositivos de sermones. Vamos a orar para comenzar. Te damos gracias, Señor, porque permites que tu pueblo se reúne en esta mañana para adorar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra que va a ser predicada sea ese instrumento, Dios, que transforme nuestras vidas, que cambie nuestra manera de pensar y nuestra forma de actuar, Señor. Te pedimos, Dios, que sea esa luz que ilumina nuestro camino. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Te pedimos, Dios, que tu palabra sea ese aliento de vida, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué es la predicación expositiva? Como repaso, esto es lo que queremos decir con la predicación expositiva. La predicación que toma el tema principal de un pasaje y lo convierte en el tema principal para el sermón y lo aplica a la vida de hoy. Además, la predicación expositiva normalmente se practica a través de los libros enteros de la Biblia en el transcurso del tiempo. Hay otras opciones de predicación. De ninguna manera la predicación expositiva es el único tipo de predicación que existe, ni siquiera es el tipo más popular. De hecho, hay otros métodos de predicación que los líderes de las iglesias apoyan y practican. Primero, la predicación temática. El predicador selecciona un tema que es relevante e importante para sus oyentes, recoge la enseñanza bíblica acerca del tema y entrega un mensaje práctico y accesible. Segundo, la predicación narrativa. Puede ser la biografía de un personaje bíblico o de un cristiano conocido. Una forma más popular de la predicación narrativa es contar una historia personal o un testimonio que ilustre un tema espiritual. Si un predicador narrativo se centra en un texto de la Escritura, se asegura de comunicarlo como una historia. Tercero, el diálogo progresivo. Algunas personas afirman que en esta era posmoderna nadie puede soportar escuchar esos monólogos unilaterales y autoritarios conocidos como sermones. Así que, según ellos, los líderes de la iglesia deberían practicar en una especie de diálogo abierto que abarque por igual todos los puntos de vista. Mientras que las dos primeras formas de predicación indicadas arriba sin duda pueden ser un medio útil para que los pastores prediquen en ocasiones, estamos convencidos de que la predicación expositiva debería ser la dieta principal de una iglesia. Semana tras semana, un pastor normalmente debería predicar series de sermones expositivos. Ya que la predicación expositiva es tan importante para la vida de la iglesia, en este estudio vamos a examinar el funcionamiento y la justificación de la predicación expositiva con un poco más de profundidad. Vamos a ver cómo funciona la predicación expositiva. La idea principal del estudio de hoy es que la predicación expositiva, el valor del contenido de toda la Biblia, dirige el programa de predicación semanal y el tema principal de cada pasaje determina el tema de cada sermón. En el estudio anterior consideramos 2 de Timoteo 3:16
al capítulo 4, versículo 4. Para comenzar en este estudio, vamos a ver brevemente de nuevo 2 de Timoteo 3, 16 y 17, desde un ángulo ligeramente diferente. Después de recordarle a Timoteo que había conocido las Escrituras desde su juventud y que solo las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Pablo le escribe en los versículos 16 y 17: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios, en el versículo 16. Y según Pablo, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si toda la Escritura es útil, deberíamos ser capaces de encontrar cosas buenas en cada una de sus partes. Por ejemplo, los 5 libros de Moisés nos enseñan Dios como el creador de todo el universo, Dios redimiendo a Israel de Egipto, la santidad de Dios revelada en su ley. Los libros históricos del Antiguo Testamento nos enseñan la constante caída del pueblo de Israel en el pecado, la profundidad y los límites de la paciencia de Dios. Los salmos nos enseñan cómo relacionarse personalmente con, depender de, adorar y honrar a Dios. Los evangelios nos enseñan la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús. Las epístolas del Nuevo Testamento nos enseñan cómo vivir como cristianos en la iglesia a la luz del Evangelio. Entonces es mejor que un pastor decida predicar a través de todos los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque predicando a través de la Escritura reconoce el valor de toda la Biblia para transformar al pueblo de Dios. Esto muestra que el pastor se ha propuesto dejar a Dios establecer la agenda para la iglesia. ¿Cómo funciona la predicación expositiva? La predicación expositiva comienza cuando el pastor decide permitir que Dios establezca la agenda en lugar de establecerla por sí mismo. En la predicación expositiva, el valor del contenido de toda la Biblia guía el programa de la predicación semana tras semana. La convicción de que toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia lleva al pastor a dejar que los libros de la Biblia establezcan su agenda. Y con el tiempo tendrá como objetivo presentar más de las riquezas de cada parte de la palabra de Dios para influir en la vida de su pueblo. Indiquemos algunas maneras en las que la predicación expositiva ayuda al pastor a evitar errores comunes. Primero, la predicación expositiva evitará que el pastor se limite a sus temas recurrentes, por lo que lo forzará a predicar basándose en el texto de la Escritura en lugar de los temas que él desea predicar. Segundo, la predicación expositiva evitará que el pastor no quiera predicar las partes difíciles de la Escritura, porque está comprometido con comunicar exactamente lo que Dios dice, al predicar un libro pasaje por pasaje. Si un pastor verdaderamente está predicando expositivamente, simplemente no puede saltarse un pasaje que contiene algo que preferiría no predicar. Tercero, la predicación expositiva le ayuda al pastor a evitar el estancamiento espiritual, porque lo obliga a luchar con la palabra de Dios semana tras semana. Si un pastor predica de forma temática, simplemente puede enseñar lo que ya sabe acerca de la Escritura. Sin embargo, predicar expositivamente le va a forzar a enfrentar textos nuevos semana tras semana, los cuales le retarán y le harán crecer en su conocimiento de la Escritura. Esto debería tener un efecto refrescante y energizante en el alma del pastor. En Nehemías 8 vemos un ejemplo real de la predicación expositiva.
Vamos a leer Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 3 y versículos 7 y 8. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 3 y versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Aunque su contexto es ciertamente diferente al de una asamblea cristiana, la idea básica es la misma. Esdras y los levitas leían la ley y explicaban lo que significaba. Del mismo modo, los pastores que predican expositivamente leen un pasaje y lo explican y lo aplican. ¿Cómo funciona la predicación expositiva? Solo para recapitular, aquí están nuestras dos ideas principales acerca de cómo funciona la predicación expositiva. Primero, el valor del contenido de toda la Escritura establece el programa de predicación semanal. Y segundo, el tema del pasaje determina el tema del sermón. El porqué de la predicación expositiva. Para el resto de nuestro estudio vamos a ver un pasaje de la Escritura que nos da el cómo, que no nos da el cómo, sino el porqué de la predicación expositiva. Vamos al libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, versículos 10 y 11. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En este pasaje Dios compara su palabra con la lluvia y la nieve que vienen del cielo y riegan la tierra. Según el versículo 10, la lluvia y la nieve riegan la tierra y causa que las plantas crezcan, y así proveen semillas para la siembra y pan para comer. En el versículo 11, Dios dice que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá todo su propósito y tendrá éxito en aquello para lo que fue enviada. A la luz de este pasaje podríamos describir la palabra de Dios como efectiva, poderosa, activa, eficaz, imparable, infalible y más. Los pastores deberían predicar expositivamente porque Dios obra por medio de su palabra. Por cuanto la palabra de Dios es poderosa, eficaz e imparable, por cuanto la palabra de Dios cumplirá todos sus propósitos. A la luz de la verdad de que Dios obra a través de su palabra,
evaluemos los otros métodos de predicación que ya habíamos comentado al inicio del estudio. Primero, el diálogo progresivo no refleja la verdad de este pasaje porque se resiste a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Si todas las voces deben ser igualmente respetadas en la iglesia, entonces los hombres han usurpado el lugar de Dios. Segundo, la predicación temática puede tener buenos usos de vez en cuando, pero una dieta regular de predicación temática normalmente significa que el pastor no va a exponer todo lo que Dios ha dicho. Dios no eligió inspirar solo versículos o pasajes. Él eligió inspirar libros enteros, que se exponen de secciones literarias y párrafos enteros. Por lo tanto, la manera de aprovechar al máximo el poder de la palabra de Dios es predicar lo que Él ha dicho. Esto requiere que el predicador tome el mensaje principal del pasaje y lo convierta en el mensaje principal del sermón, en lugar de iniciar con un tema en mente y usar la escritura para apoyarlo. Tercero, la predicación narrativa falla en que relega la escritura a un papel secundario en el sermón o mete a toda la escritura dentro de un molde narrativo. Sea cual sea el caso, generalmente comparte las mismas deficiencias de la predicación temática. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos enseñas a cómo ésta debe ser predicada. Te pedimos, Dios, que en esta iglesia tu palabra sea predicada de la forma en que tú quieres que sea predicada. Que se enseñe toda la escritura, Dios, porque sabemos que toda la escritura es útil para tu pueblo. Te pedimos, Padre, que cada porción de la escritura sea transformando nuestras vidas y nuestros corazones, porque tú has dejado todo lo que necesitamos, Señor. Te pedimos que seamos obedientes, que seamos responsables al estudiar tu palabra, Dios, y que crezcamos a través de ella. Te pedimos, Dios, que de manera individual también nosotros seamos diligentes en estudiar todo el consejo que has dejado para nosotros, Padre. Que no nos centremos solo en lo que nos gusta, Señor, o en lo que es fácil de discernir, sino que cojamos cada libro y lo estudiemos por completo, Señor, porque tú lo has puesto allí para tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.